Hola, soy ella. Soy enfermera y llevo varios años trabajando en la clínica de la ciudad. No es el trabajo más glamoroso, pero paga las cuentas y me gusta ayudar a la gente. Estaba allí, con mi tabla de registro en mano, cuando un tipo llamado Tom entró con su padre, un hombre mayor que parecía un poco desorientado. Tom se veía muy preocupado, sus ojos escaneaban la sala de espera como si estuviera perdido. Viéndolo así, pensé que necesitaba ayuda. ¿Puedo ayudarlos en algo?, pregunté mientras me acercaba. Tom se volvió hacia mí con una expresión de alivio. Oh, gracias a Dios. Estamos tratando de encontrar el consultorio del Dr. Lewis. Mi papá tiene una cita y este lugar es un laberinto. Sonreí y les hice señas para que me siguieran. No se equivocan. Vamos, los llevaré allí. Mientras caminábamos, su padre, que se presentó como George, permaneció en silencio, simplemente avanzando junto a nosotros. Tom, por otro lado, charlaba sin parar. Papá ha estado un poco indispuesto y hemos estado preocupados. No se preocupen. Hicieron bien en traerlo. ¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose mal?, pregunté, tratando de entender la urgencia de la situación. Un par de semanas. Simplemente no ha sido el mismo, ¿saben? Asentí, entendiendo la ansiedad que viene con ver a un padre enfermo. Sí, lo entiendo. Es difícil, pero están haciendo un gran trabajo cuidándolo. Tom esbozó una media sonrisa, claramente apreciando el apoyo. Gracias, ella. Solo trato de hacerlo mejor. Para entonces, habíamos llegado al consultorio y abrí la puerta para ellos. Aquí tienen. El Dr. Lewis cuidará bien de su papá. Les saludé y me dirigí de nuevo a mi estación, sintiéndome bien por haberlos ayudado. Poco sabía que ese breve encuentro sería solo el comienzo de algo nuevo para mí. La amable cara de Tom y su genuina preocupación por su papá se quedaron conmigo. No todos los días conoces a alguien que realmente irradia bondad. De vuelta en la estación de enfermeras, mi colega Jess me dio un codazo. Parece que hiciste un nuevo amigo. Concéntrate en tu trabajo, Jess, bromeé, pero no pude evitar la sonrisa que se quedó en mi rostro al pensar en los amables ojos y la fácil sonrisa de Tom. Resultó que esa no sería la última vez que vería a Tom. De vez en cuando se dejaba caer, a veces con su papá, a veces con preguntas o incluso solo para saludar. En cada visita, nuestras charlas se hacían más largas, nuestras risas un poco más ruidosas, y me encontraba esperando esos momentos inesperados. Pasaron meses desde la primera ayuda que le di a Tom y a su papá en la clínica. ¿Quién diría que un simple gesto desencadenaría algo que se sentiría un poco como esos cuentos de romance cursis? Pero aquí estábamos, Tom y yo, encontrando excusas para tomar un café, convirtiendo esas visitas cortas en largas tardes llenas de charla y risas. Una noche fría, mientras estábamos sentados en nuestro lugar habitual en la esquina de la cafetería, envueltos en nuestros abrigos más cálidos, el rostro de Tom se puso serio, una expresión a la que no estaba acostumbrada. Ella, hay algo que he querido preguntarte, empezó, jugueteando con su taza de café. Levanté una ceja, curiosa y un poco ansiosa. Me preguntaba, ¿qué piensas sobre nosotros, ya sabes, hacerlo oficial? Como en realidad salir juntos. No pude evitar reírme, no de él, sino del puro alivio que me inundaba. Tom, pensé que nunca lo preguntarías. Me gustaría mucho. Los padres de Tom eran dueños de un pequeño negocio de lavandería, algo de lo que estaban muy orgullosos. Era el trabajo de su vida, justo al lado de su casa. Un domingo, Tom me invitó a cenar para conocer a sus padres, Nancy y George. Los nervios me golpearon como un camión. Conocer a los padres era un gran paso, especialmente cuando tu novio había descrito a su mamá como particular y a su papá como anticuado. La casa era acogedora, llena del cálido aroma a ropa recién lavada.
Nancy estaba en la cocina, trajinando con ollas y sartenes, mientras George estaba en la sala, con el periódico en la mano. «Mamá, esta es ella», me presentó Tom mientras entrábamos en la cocina. Nancy me miró de arriba a abajo con una expresión difícil de leer en su rostro. «Encantada de conocerte, ella. Tom nos dice que eres enfermera». «Así es, señora Johnson, en la clínica de la ciudad», respondí, ofreciéndole una sonrisa, con la esperanza de romper su exterior severo. Enfermera, ¿eh? Debe ser difícil con todas esas horas. ¿Alguna vez has pensado en un trabajo más estable? Su tono no era precisamente acogedor, más bien como si me estuviera evaluando para algo. Sentí una punzada ante sus palabras, pero mantuve la calma. Me encanta lo que hago, señora Johnson. Es gratificante y manejo las horas bastante bien. La cena fue una mezcla de silencios incómodos y preguntas difíciles de Nancy. George se mantuvo mayormente callado, lanzando una palabra o dos de vez en cuando, principalmente sobre el negocio de la lavandería. Estaba claro que estaban orgullosos de su trabajo y insinuaron más de una vez que esperaban que Tom se hiciera cargo pronto. Nuestra lavandería es un negocio familiar. Tom ha sido parte de esto desde que era un niño. Nos encantaría que él lo manejara a tiempo completo. Tal vez podrías unirte a él, hacer de esto un verdadero asunto familiar, dijo George, pasando las papas. Tom intervino rápidamente, viendo mi incomodidad. Papá, ella tiene su carrera y es muy buena en ello. Estamos tomando las cosas como vienen, ¿verdad? Asentí, agradecida por su apoyo, pero el mensaje estaba claro, querían a su hijo atado a casa y tal vez esperaban lo mismo para mí. Mientras nos íbamos esa noche, Tom se disculpó por la dureza de su mamá. Es protectora, ya sabes, pero cambiará de opinión. Eso espero. Apreté su mano, insegura sobre lo que el futuro nos depararía, pero segura de una cosa, no estaba lista para cambiar mis batas de enfermera por un delantal de lavandería, no por nadie. Decidimos hacer una boda pequeña, nada ostentoso, solo amigos cercanos y familia. Una mañana fría de sábado, mientras planificábamos nuestra modesta recepción, el teléfono de Tom sonó. Lo miró, frunció el ceño y salió a atender la llamada. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. Mi papá ha tenido un derrame cerebral. Tenemos que ir ahora. Los planes de la boda se dejaron de lado mientras corríamos al hospital. Los días siguientes fueron un borrón de médicos, salas de espera y café que sabía a alquitrán quemado. Tom estaba hecho un desastre y yo hice lo mejor para apoyarlo, poniendo una cara valiente mientras mi corazón dolía por él. George no lo logró. El funeral fue una semana después, un asunto sombrío con demasiadas personas diciendo que estaba en un lugar mejor. Estuve al lado de Tom, sosteniendo su mano, sintiendo el peso de su dolor. Después del funeral, Nancy era una sombra de sí misma, más callada y retirada. Fue entonces cuando Tom soltó la bomba. Necesito estar allí para mi mamá. No debería estar sola ahora. Estaba pensando que tal vez deberíamos mudarnos con ella, solo por un tiempo, hasta que se recupere. La idea de vivir con Nancy en esa casa, que se sentía más como un negocio que como un hogar, me revolvió el estómago, pero vi la desesperación en los ojos de Tom y lo amaba, así que acepté. Primero fuimos a la oficina del alcalde y formalizamos nuestra relación sin una ceremonia lujosa y un vestido blanco. El señor y la señora Johnson. La mudanza fue agitada. Entre empacar nuestras cosas y tratar de consolar a una suegra en duelo, apenas tuve tiempo para procesar mis propios sentimientos. Nancy no era exactamente cálida. Era su casa y se aseguró de que lo supiéramos. Asegúrate de que esas cajas vayan al cuarto de almacenamiento. Necesitamos mantener el pasillo despejado, ordenó el día que movimos nuestra última maleta. Por supuesto, Nancy, nos encargaremos, respondí, tratando de mantener la paz. La vida en casa de Nancy fue difícil.
Ella tenía su manera de hacer las cosas y no apreciaba la desviación. Traté de ayudar, de encajar en esta nueva rutina incómoda, pero todo lo que hacía parecía molestarla. Tom estaba atrapado entre nosotras, tratando de mediar pero mayormente hundiéndose más en su propia tristeza. Pasaba largas horas en la lavandería, evitando la tensión en casa. Me sentía sola, rodeada de los recuerdos de su familia y de mi creciente resentimiento. Ella, ¿por qué sigues trabajando en esa clínica? Deberías concentrarte en ayudar aquí, con el negocio familiar, dijo Nancy una noche mientras limpiábamos la mesa de la cena. Nancy, me gusta mi trabajo. Es importante para mí, respondí, el cansancio y la frustración haciendo que mi voz fuera más aguda de lo que pretendía. Ella suspiró, un sonido largo y prolongado de decepción. Simplemente no veo por qué eliges eso sobre la familia. Esa noche, acostada en la cama, escuchando la respiración irregular de Tom, me pregunté cuánto tiempo podríamos seguir así. ¿Cuánto tiempo antes de que el peso de las expectativas de su madre aplastara la vida que queríamos construir juntos? Mi trabajo en la clínica estaba al otro lado de la ciudad, lo que significaba que mis días comenzaban en la oscuridad y terminaban en ella también. El trayecto era una bestia, devorando horas que no tenía, y cada viaje se sentía más largo que el anterior. Llegar a casa no era un alivio. Nancy tenía un ojo afilado para cualquier cosa que no estuviera perfecta. Apenas cruzaba la puerta antes de que comenzara la crítica. Ella, dejaste rayas en la ventana otra vez. Hazlo de nuevo, decía, apenas levantando la vista de su tejido. Y esta sopa está sosa. ¿No te enseñé a sazonarla? Agregaba en la cena, poniendo una cara como si hubiera probado algo agrio. Lo intenté, de verdad intenté ignorarlo y mantener la paz, pero me desgastaba. Incluso Tom, mi supuesto compañero en todo esto, comenzó a repetir lo que decía su mamá. Ella, mamá tiene razón. Podría ser un poco más cuidadosa con la limpieza y la cocina, decía, sin mirarme a los ojos. Me dolía escucharlo de él, como si estuviera fallando en una prueba para la que no me había apuntado. Nuestro hogar se sentía menos nuestro y más como si fuera una invitada no bienvenida que no podía hacer nada bien. Un día, después de un turno particularmente difícil en la clínica, donde me quedé tarde para cubrir a un compañero de trabajo, ganándome un pequeño bono, llegué a casa con una idea. Estaba muerta de cansancio, pero emocionada de compartirla con Tom. Cariño, hoy obtuve un pequeño bono en el trabajo. Ambos hemos estado bajo tanto estrés. ¿Qué te parece si tomamos unas cortas vacaciones? Solo unos días. Nos merecemos un descanso, sugerí, esperando un momento de conexión. Tom levantó la vista de las cuentas que estaba ordenando. Eso suena genial, cariño, pero no puedo simplemente dejar la lavandería. Mamá no puede manejarla sola. Son solo unos días, Tom. Ella puede manejarlo, o podríamos llamar a alguna ayuda temporal, insistí, necesitando esto, necesitando algo para sentirme normal otra vez. Antes de que Tom pudiera responder, Nancy entró en la habitación, habiendo escuchado el final de nuestra conversación, su rostro duro. ¿Vacaciones? ¿Y dejarme a mí lidiar con todo aquí? ¿Crees que soy solo tu plan de respaldo, ella? Eso es desalmado, incluso cruel, espetó Nancy, su voz fría. No soy tu sirvienta, lista para recoger la holgazanería para que puedas retosar en la playa. No estoy hecha de acero. La mirada de Tom siguió a su mamá, y luego me miró a mí, su expresión tensa. Mamá tiene razón, ella. Puede ser un poco insensible. Tal vez ahora no sea el momento para unas vacaciones. Eso dolió más que las palabras de Nancy. Mi propio esposo, que debería haberme apoyado, se puso de su lado por un simple, bien merecido descanso. Sentí una mezcla de ira y tristeza, un cóctel de emociones que me dejó más agotada. Así que mis días de vacaciones llegaron, y en lugar de estar tumbada en una playa en algún lugar, bebiendo algo tropical, estaba atrapada en casa.
Pasé esos días mayormente sola, con Tom en la lavandería y Nancy dándome la espalda. Me escapaba a la playa de la ciudad cuando podía, absorbiendo algo de sol y pretendiendo que las cosas eran diferentes. Dividir mi tiempo entre la clínica y la lavandería no era mi escenario soñado, pero después de meses de incesantes regaños de Nancy y Tom sobre no colaborar, cedí. Está bien, ayudaré en la lavandería, pero solo a tiempo parcial. No voy a renunciar a mi trabajo en la clínica, le dije a Tom, estableciendo mis términos. Parecía aliviado, casi feliz, pero luego dejó caer otra bomba. Eso es genial, cariño, pero no podré pagarte un salario. Simplemente te daremos acceso a la cuenta familiar para mantener las cosas simples y libres de impuestos. Estaba demasiado cansada para discutir. Seguro, lo que funcione, murmuré, sin procesar completamente aún otra señal de que me estaba hundiendo más en su mundo, mis propios deseos alejándose. La transición fue difícil. Las mañanas en la clínica eran caóticas y las tardes en la lavandería eran un curso intensivo en un negocio que no me interesaba en absoluto. Aún así, aprendí las cuerdas, conocí a los clientes habituales e incluso comencé a ver maneras en que podíamos mejorar las cosas. Unos meses después, reuní suficiente valor para hablar de mis ideas en la cena. Tom, Nancy, he estado pensando en cómo podríamos atraer a más clientes. Tal vez podríamos ofrecer descuentos por lealtad o incluso organizar un día de servicio express semanal. Tom apenas levantó la vista de su plato. Ella, aprecio que intentes ayudar, pero he estado en este negocio desde que era un niño. Sé lo que funciona. Me mordí el labio, frustración burbujeando. Es solo una idea. Y también hay una habitación al lado que se liberó. Podríamos expandirnos, ofrecer más servicios. Nancy rió, un sonido áspero que me hizo estremecerme. ¿Intentas apoderarte ahora? ¿Crees que puedes manejar las cosas mejor que nosotros? No me hagas reír. Me retiré, sintiéndome más pequeña con cada palabra. Estaba claro que no valoraban mi opinión, solo mi conformidad. Pero no podía dejarlo pasar. La lavandería estaba luchando, y me dolía ver algo tan cercano a Tom fracasar por terquedad. Una tarde, mientras doblaba ropa en la parte trasera, escuché a Tom discutiendo con un proveedor por teléfono. No puedo cumplir con ese pedido. No estamos generando suficiente ganancia este trimestre, dijo, la frustración evidente en su tono. Esperé a que colgara, luego me acerqué con cautela. Tom, si estamos teniendo problemas con las ganancias, ¿por qué no reconsideras algunas de mis sugerencias? Podrían realmente ayudar. Suspiró, frotándose la frente. Ella, dije que no. Así es como siempre lo hemos hecho. No se trata de nuevas ideas. Se trata de la tradición, de mantener las cosas como mi papá las manejaba. Retrocedí, dándome cuenta de que esta batalla estaba perdida antes de comenzar. Día tras día, vi cómo las ganancias de la lavandería disminuían, nuestras discusiones se volvían más frecuentes y la distancia entre nosotros crecía. Era mi cumpleaños, un día que esperaba fuera un pequeño punto brillante en la monótona rutina de los últimos meses. Dejé una nota para Tom en la mesa de la cocina temprano en la mañana, diciéndole que estaría fuera hasta el mediodía. Quería algo de tiempo para mí, para simplemente respirar y tal vez sentirme un poco especial. Pasé la mañana en el centro, eligiendo un hermoso vestido nuevo y luego dándome un cambio de imagen completo en el salón de belleza, cabello, uñas, todo. Se sentía indulgente, gastar dinero y tiempo en mí misma así, pero era mi día y estaba decidida a disfrutarlo. Sin embargo, en el momento en que volví a la casa, con las bolsas en la mano y sintiéndome más ligera que en semanas, la atmósfera cambió. Me encontré con una tormenta. ¿Dónde demonios has estado?, gritó Tom en cuanto cerré la puerta. Junto a él, Nancy estaba con los brazos cruzados, su expresión amenazante. Dejé una nota, balbuceé, confundida por su enojo. Estaba fuera por mi cumpleaños, ¿recuerdas?
¿Cumpleaños? Tom se burló, y Nancy soltó un bufido. De mucho no sirve. Dejaste la lavandería desatendida y no había desayuno preparado. ¿Piensas que hoy es de alguna manera diferente? Acusó Nancy, acercándose, su voz afilada, cada palabra una cuchillada. Aturdida, sentí que mi corazón se hundía. Pero es solo una mañana. Una mañana de todo el año, dije, mi voz apenas un susurro ahora, el dolor reflejado en mí. Los labios de Nancy se curvaron con desdén. No me importa tu cumpleaños. Eres solo una vaga y estúpida, pensando solo en ti misma. Ni siquiera haces un buen trabajo como ama de llaves. Miré a Tom, buscando en su rostro algún signo de apoyo, algún indicio del hombre con el que me había casado. Tom, no crees eso, ¿verdad? Dime que no estás de acuerdo con ella. Él me miró, sus ojos fríos. Ella tiene razón, ella. Tal vez no encajas aquí después de todo. No necesito esto, este caos. Eso fue todo, la última gota. Todo mi cuerpo temblaba con la fuerza de mi decisión. Quiero el divorcio. El rostro de Tom cayó, pero Nancy aplaudió con sus manos, su voz subiendo de emoción. Finalmente, nos desharemos de ti, estúpida, arrogante parásito. Y nos devolverás el dinero por dejarte vivir aquí durante 3 años. Hemos desperdiciado suficiente en ti. Me reí, un sonido amargo que resonó en el aire tenso. Oh, te pagaré. Es gracioso, estaba pensando que tú me debes por todo el trabajo no remunerado, por cada día festivo, cada día de enfermedad que nunca tomé. Eso es lo que me estarás pagando. El rostro de Nancy cayó, su boca se cerró de golpe. No esperé una palabra más. Subí las escaleras, saqué mis maletas y comencé a empacar ropa, algunos objetos personales, cualquier cosa que pudiera llamar mía. En 1 hora, estaba lista, con la maleta en la mano. Salí de esa casa. No miré atrás, no a la casa que había tratado de hacer mía, no a la vida que pensé que quería. Me mudé a un pequeño apartamento alquilado, un lugar que era solo mío. Sin juicios, sin comentarios sarcásticos, solo silencio y paz. Durante los primeros días, me sumí en mi dolor, pero mientras me sentaba en el silencio de mi nuevo espacio, algo cambió dentro de mí. Había terminado de llorar. Era hora de mostrarles que estaban equivocados, de probar que podía mantenerme por mí misma. Llena de energía, presenté la demanda de divorcio, exponiendo mi caso por el trabajo no remunerado y el tumulto emocional por el que me habían hecho pasar. También tomé una licencia sin sueldo de 3 meses de la clínica. Necesitaba este tiempo no solo para sanar, sino para establecer mi propio negocio, algo que golpearía a Tom y Nancy donde más les dolía, su negocio. Recordé la habitación vacía junto a su lavandería, la misma que había sugerido que expandieran. Fue un golpe de ironía o tal vez destino que todavía estuviera vacía. Con mis ahorros, firmé el contrato de arrendamiento. El lugar era un desastre, pero vi su potencial. Las renovaciones fueron difíciles y cada decisión, desde los colores de la pintura hasta los accesorios de plomería, se sintieron monumentales. Pero puse mi corazón en cada detalle. Esto tiene que ser perfecto, le dije al contratista, señalando exactamente dónde quería las nuevas lavadoras y secadoras. De primera línea, todo. Una vez que el lugar tomó forma, pasé a los suministros y equipos, eligiendo solo lo mejor. La seguridad y la calidad eran mis principales prioridades. Instalé videovigilancia y cerraduras de alta seguridad, asegurándome de que mis clientes nunca tuvieran que preocuparse por sus pertenencias. Con la logística en su lugar, me concentré en la experiencia del cliente. Instalé una pequeña máquina de café ofreciendo café gratis, creé un rincón acogedor para los niños e incluso instalé un par de máquinas tragamonedas para mantener a los clientes entretenidos mientras esperaban. Cada detalle estaba diseñado para hacer que mi lavandería no fuera solo una necesidad, sino una parte agradable del día de mis clientes.
El día de la inauguración fue una mezcla de nervios y emoción. La gente tenía curiosidad, por supuesto. Algunos vinieron solo para ver el nuevo lugar, otros por lealtad a Tom y Nancy. Pero una vez que experimentaron la diferencia, el boca a boca comenzó a correr. Me aseguré de conocer a cada cliente, de preguntar sobre su día, de asegurarme de que estuvieran satisfechos con nuestro servicio. Gracias por elegirnos, decía con una sonrisa. Háganos saber si hay algo más que podamos hacer por usted. Poco a poco, la palabra comenzó a difundirse. Las reseñas positivas aparecieron en línea, elogiando las instalaciones limpias, el servicio amable y los toques innovadores. Más y más gente comenzó a elegir mi lavandería sobre la de Tom. Una tarde ocupada, mientras rellenaba la máquina de café, una cliente habitual, la señora Handler, ella, querida, debo decir que tu lugar es un soplo de aire fresco. Les he contado a todos mis amigos sobre esto. Sonreí, entregándole una taza. Gracias, señora Henderson. Eso significa mucho para mí. Me alegra que disfrute venir aquí. La popularidad de mi lavandería creció, y con ella, también mi confianza. Había creado algo de la nada, convertido el dolor en éxito. La satisfacción no estaba solo en las ganancias o los elogios. Estaba en demostrar que podía prosperar, que podía hacer algo mejor por mí misma. Era una ajetreada tarde de martes cuando ellos entraron, Nancy y Tom, luciendo como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Estaba detrás del mostrador, ordenando pedidos, pero me enderecé en cuanto los vi. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de preparación. Me había preparado para este momento, aunque esperaba que nunca llegara. Nancy no perdió tiempo, su voz lo suficientemente alta como para llamar la atención. Nos has arruinado, ella, robado a nuestros clientes con tus tácticas deshonestas. Tom estaba detrás de ella, su expresión difícil de leer. Se veía cansado, más viejo de lo que recordaba. No he robado nada. La gente elige donde quiere ir. Solo proporcioné una mejor opción, respondí, mi mano presionando astutamente el botón debajo del mostrador que alertaba a mi equipo de seguridad. Esto es bajo, incluso para ti, continuó Nancy, apuntándome con el dedo. Nos has llevado a la bancarrota. ¿Te crees lista? Suspiré, sacudiendo la cabeza. Creo que soy justa. Ofrecí ideas, ¿recuerdas? Ambos me excluyeron, se rieron de mis sugerencias. Construí esto desde cero, honestamente y con mucho trabajo. Finalmente, Tom habló, su voz tranquila. Ella, esto no es lo que queríamos. Tom, mira a tu alrededor. Hice de este lugar lo que es porque escuché, me adapté y me importó. No solo por las ganancias, sino por las personas. El rostro de Nancy estaba rojo, su enojo palpable. ¿Crees que eres mejor que nosotros, que puedes simplemente reemplazarnos? No, Nancy, solo elegí no conformarme con la mediocridad, respondí, sacando las reseñas en mi teléfono y empujándolo por el mostrador hacia ellos. Lee esto. Los clientes no se fueron por mí. Se fueron por los cuartos sucios, el servicio grosero y la mala calidad. Se fueron porque ustedes se negaron a cambiar. Ella miró la pantalla, luego apartó la vista, su boca apretándose. Y ahora, susurró, volviendo su ira hacia Tom, has dejado que ella destruya todo lo que tu padre construyó. El rostro de Tom se arrugó, y por un momento sentí una punzada de viejo afecto, rápidamente sofocada por años de tensión. Nancy se volvió hacia mí, la desesperación en su voz. Dale un trabajo entonces, contrátalo aquí. Estamos ahogados en deudas. Vamos a cerrar. Miré a Tom, viendo al hombre que una vez amé, al hombre que se puso del lado de su madre contra mí cuando más lo necesitaba. Lo siento, Tom. Estoy manejando un negocio, no una caridad. Por favor, salgan de mi propiedad o tendré que llamar a la policía. Se fueron, Nancy murmurando entre dientes, Tom en silencio.
Viéndolos irse, sentí que se cerraba un capítulo, uno lleno de lecciones duras y resoluciones aún más duras. Desde entonces, mi lavandería siguió prosperando. El boca a boca y las reseñas positivas en línea mantuvieron a los nuevos clientes llegando. Eventualmente, decidí dejar la clínica por completo, volcando mi corazón en este emprendimiento que había comenzado como un desafío y se convirtió en mi pasión. Hey, me llamo Margo. El año pasado cambié mi estado civil a señora y añadí un anillo de bodas a mi colección de victorias judiciales. Argumentar casos ante un juez es donde prospero, pero nunca anticipé que necesitaría una estrategia de defensa para las cenas familiares. Permíteme darte algo de contexto. Mi esposo, Tom, es innegablemente un consentido de su mamá, lo cual es comprensible considerando a su madre, la señora Walters. Ella es la abeja reina quintesencial de su colmena familiar, habiendo criado a 2 hijos por sí sola. Sus esfuerzos en hacerlo merecen un inmenso respeto. Su hermana, Sarah, presenta una dinámica diferente, a menudo comportándose como si fuera el epicentro de su universo. Recuerdo vívidamente mi primera visita a su hogar. Tom me escoltó dentro con el brazo protectoramente sobre mí, como si estuviera presentando un trofeo preciado. La sala de estar era un homenaje a Tom y Sarah, con fotografías adornando cada superficie disponible. Mientras el espacio irradiaba cierta acogida, también sentía como si estuviera pisando un set de película meticulosamente curado, donde ellos habían estado jugando a la casita durante años y yo era una estrella invitada inesperada. La señora Walters me recibió con una sonrisa apretada que transmitía claramente su obligación de ser cordial, a pesar de sus reservas aparentes. Vestida con un vestido floral que clamaba matriarca, me evaluó con ojo crítico. Margo, querida, Tom nos ha contado mucho sobre ti, comentó, con un tono cargado de escepticismo apenas velado. Respondí, intentando aliviar la tensión, he estado deseando conocer a la famosa señora Walters. Sarah, quien me había estado escudriñando con la intensidad de un halcón, intervino, oh, qué dulce. Cuéntanos, Margo, ¿cómo es la vida de abogada? Me la imagino en la corte como en la televisión, forrándose. Entonces, ¿cuánto ganas realmente? La audacia de su franqueza casi me hace atragantarme. Manteniendo la compostura, respondí con ligereza, ya sabes, secreto profesional y todo eso. Aprovechando la oportunidad como si fuera un testigo de relevos, la señora Walters persistió, pero seguramente puedes darnos una cifra aproximada para la familia, ¿verdad? La mirada suplicante de Tom me pedía paciencia. Permanecí imperturbable, replicando, si tuviera $1 por cada vez que alguien me ha preguntado eso, tendría suficiente para cambiar de tema. La señora Walters, claramente impresionada, respondió, bueno, no es ningún secreto lo que gana un maestro, ¿verdad, Tom? Tom, visiblemente exasperado, intervino, mamá, no hagamos esto ahora. La señora Walters desestimó su súplica con un gesto de la mano, una señal de que estaba acostumbrada a tener la última palabra. De todos modos, ahora serás como de la familia, compartiendo es cuidar y todo eso, concluyó. Lancé una mirada a Tom, cuya expresión era un silencioso ruego de apoyo. Y así comenzó mi inducción a la familia Walters, una dinámica compleja que requería tanta navegación estratégica como cualquier caso legal que hubiera enfrentado. Sabía entonces que no solo me estaba casando con Tom, sino que también me estaba inscribiendo en una especie de guerra fría doméstica. Un par de semanas después, estoy de pie en nuestra cocina, una olla al fuego mientras intento la famosa receta de chili de la señora Walters. La señora Walters y Sarah tienen esta rutina, aparecen sin avisar como si hubieran olvidado que no es su casa. Tu chili necesita más picante, dice la señora Walters, removiendo el cucharón como si estuviera contaminado. Y menos sal. Cuida la presión arterial de tu esposo. Entendido, respondo, rodando los ojos internamente tan fuerte que casi veo mi cerebro. Sarah está allí también, recostada en un taburete como si fuera la reina de Saba. ¿Ves este lugar, Margo?
La limpieza es próxima a la santidad, ¿no es así, mamá? Asiento como si fuera el Evangelio, y Sarah se felicita mentalmente. Curioso, limpié este lugar esta mañana, digo, limpiando el lugar de la encimera. Debe ser que se me escapó ese. Tom está en la otra habitación, ajeno, probablemente metido en algún videojuego o estadísticas deportivas. Decido que es hora de informarle sobre las invasiones a domicilio. Asomo la cabeza donde está recostado en el sofá. Oye, ¿tienes un momento? ¿Qué pasa, cariño? Tom levanta los ojos por un momento, pobre, como si temiera perderse una jugada crucial. Tu mamá y Sarah vienen, se apoderan, critican todo lo que hago. Es como si estuvieran buscando cosas de que quejarse. Dejo que todo se deslice. Ah, Margo, lo hacen por bien. Sabes, solo. Tom se rasca la cabeza. Hablaré con ellas. Se calmarán. De vuelta a la cocina, es como entrar en la ronda final de una competencia de cocina donde soy la única concursante y los jueces van a por mí. Así que, Margo, ¿cuándo estará lista la cena? Tom debe estar muerto de hambre, dice Sarah mirándome como si fuera la criada. Cuando el chili decida que está listo, respondo manteniendo ligero el tono de voz. Es una trampa. La cena llega a la mesa y escaneo sus rostros. La señora Walters remueve su plato, inspeccionando cada frijol como si guardara el secreto del universo. Un poco diferente a como yo lo hago, dice finalmente la señora Walters, lo que es código para buen intento, pero no estás a mi nivel. Tom, sin embargo, se lanza. Cariño, este chili está realmente bueno. Mamá, murmura Sarah, y la señora Walters simplemente encoge los hombros como si estuviera de acuerdo con la peor crítica gastronómica. Después de que se van, Tom se golpea el vientre, diciendo que todo está bien. Yo veo la puerta cerrarse detrás de ellos, sintiéndome diminuta, como si estuviera perdiendo en un juego en el que no me inscribí. La próxima vez que aparecen, es la misma canción de siempre, como si nada hubiera cambiado. La señora Walters y Sarah se abaten sobre la casa con sus críticas habituales y consejos no solicitados. Esta vez, critican mis habilidades de organización. Tu despensa es un poco desordenada, ¿no crees?, comenta la señora Walters, sacando una lata y examinándola como si fuera radioactiva. Sí, Margo, deberías ver la despensa de mamá. Es como una obra de arte, dice Sarah. Sonrío entre dientes. Tendré que pedirte algunos consejos, señora Walters, digo, tratando de mantener firme mi voz. Tom, mientras tanto, está una vez más completamente ajeno, inmerso en su último proyecto. Me pregunto cuánto tiempo podré seguir así, siendo amable mientras desmenuzan mis esfuerzos. Amo a Tom, pero lidiar con su familia se siente como una batalla interminable, donde las reglas cambian constantemente y siempre estoy del lado perdedor. Debo haber estado soñando al pensar que unas pocas palabras de Tom podrían cambiar las cosas. Aún así, le pedí que hablara con su madre sobre los límites. Pensé que no casarme sería la parte difícil, pero encajar en la familia de Tom, eso es el verdadero desafío. Tienen su propia idea de familia, y aún no encajo en ella. Si así es como es la vida matrimonial, sáquenme de la fase de luna de miel. Fue uno de esos días en los que el reloj parecía avanzar más despacio que el jarabe goteando de una botella. Fue entonces cuando mi teléfono decidió cantar a todo pulmón. Miré la identificación del llamante y se me hundió el corazón, era de nuevo la señora Walters. Margo, su voz era severa y no ayudaba en nada a mi dolor de cabeza. ¿Piensas que puedes arrebatar a Tom de nosotros, eh? Sus palabras punzaban como vinagre en una cortada de papel. Miré a Tom, esperando que al menos se estremeciera ante el tono de su madre. Nada. Estaba pegado a la pantalla de la televisión, una estatua sin pulso. Señora Walters, no es así. Solo estamos tratando de establecer algunos límites, dije, con la voz casi desaparecida. «¿Límites?», exclamó ella.
Esa es solo una palabra elegante para aislarnos. No puedes hacer eso con nosotros, conmigo. Él es mi hijo. Mientras parpadeaba, Tom permaneció en silencio, pareciendo como si alguien le hubiera encogido la espina dorsal en la lavadora. Escucha, es normal que las parejas casadas quieran su propio espacio, intenté mantener el borde fuera de mi tono. ¿Espacio? Nunca ha necesitado espacio antes de que tú llegaras, su respuesta afilada resonó en mi oído, cada palabra horadando mi paciencia. Fue entonces cuando Tom decidió intervenir, pero no para respaldarme. Mamá, ¿todo está bien? Margot no está, no está siendo irrazonable, supongo, dijo, pero su voz era como cartón mojado. No puedo creer esto. Primero Sarah me dice que Margot está haciendo un alboroto por nuestras visitas, y ahora esto, la señora Walters sonaba herida, y Tom saltó sobre esa nota. ¿Sarah dijo eso? Tom se giró hacia mí, con las cejas levantadas como si yo fuera la que causaba problemas. Sí, lo dijo, y creo que tiene razón. La familia es familia, Tom. No puedes simplemente darnos la espalda, presionó ella más fuerte, sabiendo que lo estaba atrayendo. Vi a mi esposo, un hombre a quien amaba, desinflarse como un globo de fiesta 2 días después de la diversión. La llamada terminó con promesas de otra reunión familiar que parecía más una cumbre para discutir los términos de mi rendición. Después de la llamada, fue como si no hubiera pasado nada. Tom volvió al sofá, retomando su campeonato de zapping. La señora Walters reanudó sus visitas relámpago, cada una clase magistral en indirectas apenas veladas. ¿Y Sarah? Bueno, bien podría haber sido una titiritera la forma en que conseguía la atención de Tom cuando quería. Con el paso de los días, el patrón continuó. Me encontraba constantemente en tensión, anticipando la próxima crítica, la próxima intrusión. La incapacidad de Tom para plantarse ante su familia era una fuente constante de tensión entre nosotros. Intenté involucrarlo en conversaciones serias sobre nuestro futuro y la necesidad de límites, pero siempre se evadía, refugiándose en sus hobbies o minimizando los problemas. Era como si estuviéramos viviendo en realidades diferentes, la mía llena de escrutinio y estrés constante, la suya con contento ajeno. Una tarde, después de otra visita particularmente irritante de la señora Walters y Sarah, decidí que no podía más. Necesitaba exponerlo todo para Tom, hacerle ver cómo el comportamiento de su familia estaba afectando nuestro matrimonio. Tom, tenemos que hablar, dije, apagando la televisión y sentándome a su lado. Él suspiró, claramente sin ganas de otra discusión seria. ¿Qué pasa? Lo siento, parece que hubo un error en la transcripción de tu mensaje. No te preocupes, puedo ayudarte a traducirlo al español correctamente. Aquí está la traducción. No puedo seguir viviendo así. Tu mamá y Sarah, su constante interferencia, es demasiado. Necesitamos establecer límites claros y necesitas apoyarme en esto. Necesito que te pongas de nuestro lado, por nuestro matrimonio. Él me miró, con una mezcla de frustración y resignación en sus ojos. Margot, sabes que te amo, pero ellos son mi familia. No puedo simplemente apartarlos. No te estoy pidiendo que los apartes, Tom. Estoy pidiendo respeto, por nuestro espacio, por nuestra relación. Si no puedes ver eso, entonces vamos a tener serios problemas. La tensión en la habitación era palpable. Por un momento, pensé que finalmente podría entender, que finalmente tomaría mi parte. Pero en lugar de eso, solo sacudió la cabeza y volvió a encender la televisión. Dejémoslo así por ahora, ¿vale? Estoy cansado. Me alejé, sintiéndome más aislada que nunca. Si Tom no estaba dispuesto a luchar por nosotros, ¿qué esperanza teníamos? Las paredes de nuestra casa, una vez lugar de amor y seguridad, ahora se sentían como un campo de batalla donde yo luchaba sola. Ella se complacía cuando se enteraba de que la hermana de mi esposo, Sarah, estaba hablando a mis espaldas por todo el pueblo. Mi sangre hervía por un momento, pero no dejé que lo mejor de mí
Sabía que tenía que manejar esto de la manera correcta. Así que esperé el momento adecuado para enfrentarme directamente a Sarah, y ese momento llegó antes de lo que pensaba. Encontré a Sarah en el mercado un sábado por la mañana, llenando su cesta con provisiones. Ella no me vio al principio, pero me acerqué directamente a ella, firme y decidida. «Sarah», dije. Ella levantó la vista y rodó los ojos. «¿Qué quieres, Margo?» «Necesitamos hablar. Se trata de los rumores que has estado difundiendo». Ella resopló fuerte, una sonrisa burlona extendiéndose en su rostro. «¿Rumores? No sé de qué estás hablando». «Los rumores, Sarah, sobre mí. Que soy mandona, que soy esto y aquello». «Déjalo ya». Ella se rió, lanzando una manzana arriba y abajo en su mano. «¿Y qué vas a hacer si no lo dejo? ¿Crees que puedes mandonearme?» Mantuve la calma. «Escucha, difundir mentiras no es solo ser cruel, es difamación, y no lo voy a permitir». Sarah rió de nuevo, más fuerte esta vez. «¿Vas a demandarme?» «Sé realista, Margo. No tienes lo que se necesita para eso. La reputación de las personas está en juego». «Estoy hablando en serio, Sarah. Si sigues así, sí, tomaré medidas legales si es necesario». La arrogancia emanaba de ella mientras se acercaba. «Estás metida en algo más grande de lo que crees, pequeña abogada de ciudad. ¿Vas a llevarme a juicio? Esto no es un juego, Sarah. Te estoy dando una oportunidad para detener esta tontería antes de que se ponga seria». Ella gritó, su rostro cerca del mío, desafiante. «Tráemelo, Margo. Hazlo peor». Con eso, giró sobre su talón, casi derribando una pantalla de latas de frijoles, y me dejó allí plantada. Su risa resonó por el pasillo mucho después de que se hubiera ido. Regresé a casa más despacio de lo habitual, dándole vueltas a todo en mi mente. Más tarde ese día, cuando mi esposo regresó de donde había estado, le conté lo que había pasado. Estaba quitándose las botas y se congeló, una bota fuera, la otra todavía puesta. «¿Qué hiciste ahora?», dijo. Le dije a Sarah lo que pensaba. La amenacé con acciones legales si no deja de difundir rumores. Su rostro se puso rojo, luego blanco. «¿No pudiste dejarlo pasar? ¿Por qué tuviste que revolver las aguas, Margo?» Me enderecé. «Porque no está bien, y no me dejaré pisotear. No por ella, no por nadie». Nos quedamos en silencio durante un buen rato después de eso, perdidos ambos en nuestros pensamientos. Podía ver las líneas de preocupación grabadas en el rostro de Tom. Se veía exhausto, dividido entre su familia y yo. A medida que el silencio se prolongaba, me di cuenta de lo profundo que era el abismo. Esto no se trataba solo de los rumores de Sarah o de la naturaleza dominante de la señora Walters. Se trataba de límites, respeto y la vida que Tom y yo estábamos tratando de construir juntos. Finalmente, Tom habló, su voz suave pero firme. «Margo, entiendo que estés molesta y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero debes saber, mi familia no se echará atrás fácilmente. Esto va a ser una pelea». «Entonces lucharemos», respondí, encontrando su mirada. «Juntos». Tom suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Espero que sepas en lo que te estás metiendo». Lo sabía. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de nosotros. Y estaba lista para defender mi postura, pase lo que pase después. Si necesitas más ayuda con la traducción o tienes alguna otra pregunta, no dudes en decírmelo. Entonces me di cuenta de que esta era la primera vez en mucho tiempo que me eligió a mí por encima de ellos sin titubear. Fue como encontrar un oasis en medio del desierto. Esa noche, el pensamiento del divorcio se retiró silenciosamente, no desapareció pero estaba dormido, como un perro con un ojo siempre abierto. Pero fue suficiente para que pudiera tomar aire, para tal vez creer que podríamos encontrar nuevamente un terreno sólido.
Luigis estaba repleto cuando llegamos, las paredes vibraban con risas demasiado fuertes y copas chocando. Vi a la señora Walters de inmediato, sentada como la abeja reina en la mesa más grande con esa mirada de yo controlo el mundo. Estaba la hermana de Tom, Sarah, sonriendo como si hubiera ganado la lotería, y su novio Mark, una especie de tipo como un ciervo en los faros tratando de sonreír. Sus padres estaban con ellos también, rígidos y torpes como si se hubieran metido en el cine equivocado. La señora Walters me enfocó en cuanto entramos. Margot usó ese tono como si fuera una niña de 5 años que no jugaba bien. Vas a encargarte de la cuenta esta noche, ¿verdad? Para mostrar que eres una de nosotros. Casi escupo mi bebida. ¿Qué? ¿Por qué yo? La mesa ahora está toda oídos, y el aire está espeso con esa vibra de «oh, esto va a estar bueno». La señora Walters extendió su sonrisa. Tradición, cariño. El miembro más nuevo de la familia siempre muestra su compromiso. Mi mandíbula se cerró tan rápido que me sorprendió no haberme partido un diente. ¿Compromiso? Eso suena más a una extorsión. Todos estaban alerta como si hubieran oído un silbato y allá va la señora Walters inflándose como si la hubiera abofeteado. ¿Perdón? Eso es inaceptable. Tom se inclinó, su voz apenas más que un susurro. Solo hazlo, Margot. No es gran cosa. ¿No es gran cosa? Respondí, mi susurro convirtiéndose en un gruñido. No gracias. No soy la alcancía de nadie. Él estaba susurrando ahora, realmente tranquilo pero claro. Paga la maldita cuenta, Margot, o se acabó entre nosotros. Lo digo en serio. Mi risa fue tan aguda como un alambre cortado. ¿Estás bromeando? Él estaba con el rostro de piedra y la boca apretada. ¿Crees que estoy bromeando? Miré alrededor a las caras expectantes, la señora Walters lucía triunfante, Sarah con una sonrisa maliciosa y los ojos suplicantes de Tom. El aire estaba cargado de tensión, y el sonido de copas tintineando y risas distantes se sentía a millas de distancia. Respiré profundamente, mi decisión clara en mi mente. No, Tom. No voy a pagar la cuenta. Si esta es tu idea de familia, entonces tal vez nosotros hemos terminado. La mesa quedó en silencio, y el rostro de Tom palideció. Margot, no hagas esto. Yo no empecé esto, Tom, respondí, levantándome y tomando mi abrigo. Pero no voy a dejar que tu familia dicte mi vida. Salí de Luigis, dejando atrás el ruido, las miradas juzgadoras y las expectativas sofocantes. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Mientras caminaba lejos del restaurante, el peso de la noche me aplastaba, pero con cada paso, me sentía un poco más ligera. No se trataba solo de pagar una cuenta, se trataba de defenderme a mí misma, de mi valía y de lo que merecía en un matrimonio. Cuando llegué a casa, la casa se sentía vacía y en silencio, un contraste marcado con la escena caótica en Luigis. Me senté en el sofá, sintiendo el pinchazo del enfrentamiento de esa noche pero también un sentido de resolución. Amaba a Tom, pero no podía seguir viviendo en un matrimonio donde constantemente me menospreciaban y socavaban. Si él no podía apoyarme, tal vez era hora de repensar nuestro futuro juntos. La puerta principal se abrió, y Tom entró, su rostro una mezcla de enojo y tristeza. Margot, comenzó, pero levanté una mano. Tom, necesito tiempo para pensar. Esta noche fue una llamada de atención. No puedo seguir así. Él asintió, los ojos bajos. Lo entiendo. Yo, lo siento. Yo también, dije suavemente, sintiendo el peso de nuestro dolor compartido. Yo también. Él estaba jugando. Lo miro fijamente. ¿Divorcio por esto? Todo es la familia primero, Margot. Estoy sacudiendo mi cabeza. ¿Y dónde encajo yo,
Es hora de la confrontación, y hasta Mark y sus padres están viendo, sus rostros gritan, ¿qué diablos está pasando? Empujo hacia atrás mi silla y me levanto, dejándolos a todos escuchar. No, no voy a hacer este baile, digo, mi voz como un martillo en el acero. Hay shock en sus rostros, algunos susurran, algunos con los ojos bien abiertos. Tom está pálido, rojo blanco rojo como un semáforo que pierde la cabeza. La señora Walters parece que podría ahogarse. Salgo hacia la noche. Es negra y fresca y huele a libertad. Escucho la puerta cerrarse detrás de mí. Mi corazón está haciendo una carrera de 100 metros, pero es Tom quien voló con la palabra de, no yo. El bar no era nada especial, solo otro agujero en la pared con luces tenues y olor a cerveza vieja. Apenas había comenzado con un vaso de algo fuerte cuando sonó mi teléfono. Era Tom, y por un momento consideré no contestar, pero lo hice. Margot, escucha, lo siento. No quería mencionar, divorcio, punto. La voz de Tom estaba apresurada, llena de disculpas. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, la voz de Sarah estalló a través del teléfono, arruinaste mi cena de compromiso, egoísta, el teléfono debe haber cambiado de manos tan rápido que me dio vueltas la cabeza. Podía escuchar prácticamente el veneno en su voz. De fondo, escuché claramente a la señora Walters, ¿por qué debería pagar yo? Es tu hijo. Tú paga la cuenta. No permitiré que mi hija se case con una familia que no sabe cómo tratar. El caos de Luigi se derramaba a través del teléfono como una mala comedia sin risas grabadas. La gente discutía, y parecía que nadie quería hacerse cargo de la cuenta. Me alejé del bar, mi enojo prestándome una voz clara y tranquila. Sarah, cálmate. Tu mamá es quien está armando un escándalo, no yo. Cuelga, Margot, dijo Tom, ahora un susurro débil detrás del desahogo de su hermana. No, ella necesita, Sarah seguía, pero no iba a jugar este juego. Terminé la llamada. La pantalla mostraba una serie de llamadas perdidas y mensajes de texto que deslizaba fuera de la vista. Probablemente eran todos sobre lo mismo, culpa, miré al barman. Otro, por favor. Asintió, sirviendo otro trago sin decir una palabra. El silencio se instaló a mi alrededor, excepto por el murmullo bajo de los habituales esparcidos alrededor. Traté de reunir mis pensamientos. La pantalla de mi teléfono se iluminó de nuevo, mostrando el nombre de Tom. El tipo simplemente no sabía cuándo rendirse. Suspiré y tomé una respiración profunda antes de responder. Tom, ¿qué pasa ahora? Margot, por favor, podemos simplemente hablar. Su voz era más suave ahora, casi suplicante. Hemos estado hablando, Tom. Pero parece que nadie realmente escucha, respondí, dando un sorbo a mi vaso. Estoy escuchando ahora. Lo prometo, dijo él. Está bien, Tom. Pero si vamos a hablar, tiene que ser sobre nosotros. No tu familia, no sus demandas. Solo nosotros. Está bien, hablemos de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Puedo ir a encontrarte?, preguntó él. Le di la dirección del bar y esperé. Unos 20 minutos después, Tom entró, pareciendo más agotado de lo que lo había visto nunca. Me vio y se acercó, sentándose pesadamente en el taburete junto al mío. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que finalmente hablara. Margot, sé que esto no es fácil. Y lo siento por todo lo que ha pasado esta noche. No es solo esta noche, Tom. Es todo lo que llevó a esta noche. Tu familia me trata como una extraña, y tú simplemente, los dejas. Sé eso, y no he sido justo contigo. Debería haber defendido más por ti, admitió. Sí, deberías haberlo hecho, dije, sintiendo el peso de mis palabras en el aire. Tom tomó mi mano, sus ojos sinceros. ¿Podemos empezar de nuevo? Solo tú y yo, averiguándolo juntos. Lo miré, viendo al hombre del que me había enamorado,
cansado y con defectos pero intentando. Quiero hacerlo, Tom. Pero las cosas tienen que cambiar. Necesito saber que me respaldas, que somos un equipo. Somos un equipo, Margot. Lo prometo, haré mejor. Por nosotros, dijo, apretando mi mano. Asentí, sintiendo un destello de esperanza. Está bien, Tom. Intentemos resolver esto. Juntos. Mientras estábamos allí, hablando de nuestro futuro y de lo que necesitaba cambiar, sentí un sentido de optimismo cauteloso. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el mismo camino. Volteé el teléfono con la pantalla hacia abajo, dejándolo ir al buzón de voz. Era inútil hablar cuando toda la pandilla se estaba saliendo de control allá atrás. Unas copas más tarde, la puerta del bar se abrió y entró una ráfaga fría de aire nocturno, pero no levanté la vista. No importaba quién entraba y salía. Pensé en lo que acababa de pasar, en lo que todo eso significaba. Aquí estaba, sentada en un bar porque mi familia política había decidido que yo era el banco, y en lugar de entenderlo, mi supuesto compañero lo convirtió en un ultimátum. Finalmente cogí mi teléfono y escribí un mensaje de texto. Tom, hemos terminado. Sarah puede pensar lo que quiera, y tu mamá puede ocuparse de su propia maldita cuenta. No seré parte de este circo más. Justo cuando le di a enviar, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, lo apagué. Estaba cansada de las discusiones, de las demandas y, sobre todo, cansada de sentir que estaba sola en una asociación que se suponía que me respaldaba. Cuando finalmente la habitación dejó de dar vueltas y mi cabeza se aclaró un poco, supe lo que tenía que suceder a continuación. Era hora de mirar hacia adelante, incluso si tenía que hacerlo sola. No más juegos, no más ser el chivo expiatorio para una familia que no podía ver más allá de su propio drama. Salí del bar, dejando atrás el ruido y la noche. El aire se estaba volviendo más frío y las luces de la ciudad empezaban a difuminarse en la oscuridad que se acercaba. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era mío para tomar. Qué desastre fue esa última noche. Todo en el restaurante estalló más grande de lo que cualquiera pensaba. El novio había tenido suficiente con el drama y dejó el compromiso justo ahí y entonces. La cara de Sarah cuando soltó esa bomba, ni siquiera puedo describirla. Nadie lo vio venir, especialmente ella. Luego la suegra se descontroló. Estaba gritando como un avancée, causando tanto alboroto que los padres del novio estaban listos para llamar al 911. Falta de respeto, gritaba. Ninguna consideración. Fue caos, como esas cosas que ves en esos programas de televisión baratos donde empiezan a volar las sillas. Mientras tanto, yo estaba lista. Solicité el divorcio, corté los lazos telefónicos con Tom, ignoré sus llamadas y borré sus mensajes. Fue difícil, pero tenía que hacerlo. No iba a permitir que su disfunción me arrastrara más. Los primeros días fueron duros, llenos de dudas y preguntas sin respuesta. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a ver un nuevo camino para mí. Encontré un pequeño apartamento en el centro, acogedor pero suficiente para mí. Me sumergí en mi trabajo, asumiendo más casos y concentrándome en construir mi carrera. Fue liberador saber que estaba de nuevo en control de mi propia vida. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana de mi nuevo hogar, tomando una taza de té, sentí una sensación de paz. La ciudad debajo bullía, las luces brillaban como estrellas. Me di cuenta de que finalmente había encontrado mi camino, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que podía navegarlo según mis propios términos. Aprendí a confiar en mí misma, a defender lo que creía y a no permitir que nadie me hiciera sentir menos de lo que valgo. No fue fácil, pero fue necesario. Y al final, salí más fuerte, más resiliente y lista para enfrentar lo que la vida me depare. He escuchado sobre él, su hermana y mi ex suegra infernal.
Todos están apiñados en la misma casa, probablemente volviéndose locos unos a otros. En cuanto a mí, parecía que finalmente dejaba de contener la respiración después de años bajo el agua. La vida es más simple ahora, pero esa noche sigue apareciendo cuando me encuentro con personas del círculo anterior. Se vuelve tedioso, ¿sabes? Entonces aquí está la actualización para cualquiera que aún se preocupe: estoy viviendo mi mejor y más pacífica vida. Estoy sentada en mi lugar habitual en el café al final de la calle, donde el café es fuerte y nadie hace demasiadas preguntas. El barista me saluda con un gesto. Lo de siempre, pregunta, como si preguntara si el cielo está arriba. Así es, respondo. Así son mis días ahora, sin tonterías ni intromisiones de familiares políticos. El trabajo es pan comido cuando es solo eso, trabajo. El tiempo libre es mío para disfrutar sin viajes de culpa ni obligaciones. Me acurruco en mi sofá, esa pieza de mobiliario que me ha seguido a través de todos los movimientos. Los muelles están destrozados, pero se ajusta perfectamente a mi espalda. Enciendo la televisión, viendo algún programa policíaco donde atrapan a los malos hacia el minuto 40. Lo que me llena es la paz, no inquietud ni soledad, solo paz. Respiro. No más caminar sobre cáscaras de huevo ni limpiar peleas familiares. Esto es vivir. Cuando me acuesto cada noche, lo hago con una sensación de lo logré. No necesito palmadas en la espalda. Sé lo que valgo y finalmente estoy viviendo así. Estoy comiendo mi almuerzo cuando suena el teléfono, un mensaje de un número desconocido. Probablemente estamos usando el teléfono de alguien más para contactarme. Lo borro sin leerlo. Hoy no, Satanás. Ni nunca, en realidad. Solían decir, te arrepentirás de esto, pero aquí estoy, sin un solo arrepentimiento a la vista. El día se desliza cómodo y bien, y termina con una copa de algo suave y un libro que he estado queriendo leer. La heroína es dura pero justa, me recuerda a alguien que conozco. Mis días están llenos de pequeñas alegrías, paseos matutinos por el parque, tardes leyendo junto a la ventana, fines de semana explorando la ciudad. He hecho nuevos amigos, personas que me conocen solo como Margot, no como la esposa de alguien o la nuera de alguien. Es refrescante ser vista por quien soy y no a través de las expectativas de otra persona. También he adoptado nuevos hobbies. La pintura, algo que siempre quise probar pero nunca tuve tiempo para hacerlo, ahora llena mis tardes de color y creatividad. Mi apartamento se está convirtiendo lentamente en una galería creada por mí misma, cada pieza un testimonio de mi viaje y mi libertad recién encontrada. De vez en cuando, vislumbro mi vida anterior, un conocido en el supermercado, un nombre familiar en las noticias, y siento una punzada de algo, no exactamente arrepentimiento, pero un recordatorio de lo lejos que he llegado. Sonrío, asiento educadamente y sigo adelante. El pasado es un lugar que he visitado, pero ya no es donde vivo. Los domingos, hago voluntariado en un refugio local de animales. El amor incondicional y la gratitud de los animales me recuerdan la importancia de la amabilidad y las segundas oportunidades. Me han enseñado mucho sobre la resiliencia y comenzar de nuevo, lecciones que resuenan profundamente con mis propias experiencias. A medida que las semanas se convierten en meses, me encuentro cada vez más fuerte, más segura en mis decisiones. Las dudas que una vez se quedaron en los bordes de mi mente han desaparecido, reemplazadas por una tranquila seguridad de que estoy en el camino correcto. Este nuevo capítulo, lleno de simplicidad y autodescubrimiento, es donde estoy destinada a estar. Las tardes son mi momento favorito del día. Enciendo unas cuantas velas, me sirvo una copa de vino y me hundo en los suaves cojines de mi sofá gastado. La ciudad murmura suavemente fuera de mi ventana, un telón de fondo para mis pensamientos y reflexiones. Pienso en el camino que he recorrido, en las batallas libradas y ganadas, y siento un profundo sentido de realización. Es en estos momentos tranquilos que me doy cuenta de cuánto he crecido. Ya no necesito validación de otros, soy suficiente tal como soy.
Mi vida, con todas sus imperfecciones y triunfos, es un testimonio de mi fuerza y resiliencia. Y mientras paso la página de mi libro, la heroína enfrentándose a sus propios desafíos con gracia y determinación, no puedo evitar sonreír. Esta es mi historia, mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, estoy real. La vida ha sido una serie de golpes duros y golpes de suerte. Perder a mis padres temprano dolió como el infierno, pero tuve suerte cuando la pareja de ancianos de al lado, los Parker, me acogieron. Eran las almas más amables que se podrían imaginar, tratándome más como una nieta que como un caso de caridad. No éramos ricos en dinero, pero éramos ricos en amor, y eso era lo que importaba. Luego, justo cuando estaba encontrando mi camino, cumpliendo 18 años y pensando en la universidad, ellos murieron en un accidente de coche. Así, de repente, me quedé sola de nuevo. Los Parker me dejaron algo de dinero para la escuela y su antigua casa en los suburbios. Era un lugar acogedor, lleno de recuerdos, pero demasiados fantasmas para mí, así que la vendí y compré un pequeño apartamento en la ciudad cerca de la universidad donde me había matriculado para estudiar gestión financiera. Se sentía bien tener un plan y avanzar. Las clases eran difíciles pero interesantes, y me sumergí en aprender todo sobre números y mercados. Después de la universidad, conseguí un trabajo decente. Los días estaban llenos de trabajo, y me iba bien, pero las noches eran otra historia. La ciudad se sentía más solitaria de lo que debería para un lugar tan lleno. Fue entonces cuando conocí a Tom en una fiesta de un amigo. Era ruidoso, divertido y no le importaba quién lo supiera. Su energía era contagiosa y congeniamos desde el momento en que chocó conmigo, derramando mi bebida. Oye, ten cuidado, le espeté, más por sorpresa que por enojo. Vaya, mi culpa. Déjame compensarte. ¿Qué estabas bebiendo? Tom sonrió, encantador y sin disculparse. Cerveza, solo cerveza, dije, tratando de no sonreír demasiado fácil. 2 cervezas, en camino, gritó sobre la música, dirigiéndose al bar improvisado. Ese era Tom, simple, directo y sin complicaciones. Pasamos toda la noche hablando de todo y de nada. Resultó que ambos amábamos las películas antiguas y odiábamos el sushi. Era fácil hablar con él, y para cuando la fiesta estaba terminando, no quería decir adiós. Un año después, me propuso matrimonio, sin gestos dramáticos, solo él, yo y un anillo que sacó torpemente de su bolsillo mientras veíamos televisión. Cásate conmigo, dijo, sosteniendo el anillo con tanta fuerza que pensé que podría aplastarlo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan típico de nosotros, tan perfectamente imperfecto. Sí, por supuesto, tonto. Casarnos no cambió mucho al principio. Éramos los mismos, solo legalmente unidos, lo cual se sentía bien. Nos instalamos en la vida juntos en mi pequeño apartamento en la ciudad, aún cerca del bullicio, pero ahora con alguien con quien compartir los momentos tranquilos. La vida se sentía llena y, por primera vez en mucho tiempo, las noches no se sentían tan vacías. Adaptarse a la vida matrimonial tenía sus comodidades, pero la vida no te deja acomodarte demasiado sin lanzarte 1 o 2 bolas curvas. Los padres de Jack, el señor y la señora Harper, eran joyas, viviendo en su acogedora casa suburbana. Me dieron la bienvenida con los brazos abiertos desde el principio. Podía ver de dónde sacaba Jack su naturaleza tranquila. Su calidez era un bálsamo para mi corazón a menudo aún dolorido por las pérdidas de mi propia familia. Estamos tan felices de que seas parte de nuestra familia ahora, solía decir la señora Harper, apretando mi mano con una amabilidad que se sentía tanto alentadora como abrumadora. Gracias, realmente aprecio lo acogedores que han sido, respondía, sintiéndome genuinamente agradecida. Visitarles se convirtió en nuestro ritual de fin de semana. Esos días estaban llenos de barbacoas en el patio trasero y largas charlas con tazas de café humeante. La vida era buena, simple y honesta, hasta que dejó de serlo. Jack fue llamado a un largo viaje de negocios, un año entero fuera del estado.
Fue una oportunidad fantástica para su carrera, pero el momento fue brutal. Apenas se había ido Jack cuando la salud del señor Harper empeoró drásticamente. Sucedió rápido, y la señora Harper, bendita sea, parecía casi fuera de sí de preocupación cuando llamó. Kimberly, odio pedirlo, pero realmente podría usar tu ayuda aquí. George no está nada bien, su voz estaba llena de lágrimas no derramadas. Sin pensarlo dos veces, hice mi maleta y me dirigí a los suburbios. Ver al señor Harper tan frágil me sacudió. Siempre había sido un pilar, fuerte y estable. Ahora se veía encogido, atado a su vida a través de un laberinto de tubos médicos. Me deslicé en la rutina de su hogar sin problemas, manejando la cocina y la limpieza mientras la señora Harper se centraba en el cuidado de George. Las noches las pasaba sentada junto al señor Harper, leyendo en voz alta sus clásicos favoritos, sus ojos a menudo cerrándose mucho antes de que terminara un capítulo. Gracias, Kimberly, susurraba en los buenos días, su voz una sombra de su tono robusto anterior. Es un placer, realmente, apretaba su mano, tratando de ofrecer consuelo a través de un simple toque. Una tranquila tarde, la señora Harper se sentó en la mesa de la cocina mientras yo picaba verduras para la cena. Se veía cansada, más vieja de lo que sus años sugerían. Kimberly, no sé cómo decir esto, pero estamos en un aprieto, comenzó, retorciendo las manos nerviosamente. George era el principal sostén, ya sabes, y con él así. Dejé el cuchillo, dándole mi atención completa. Estamos apretados, cariño. Odio siquiera preguntar, pero, ¿considerarías alquilar tu apartamento? ¿Podría ayudarnos a superar este momento difícil? Miro hacia abajo, claramente avergonzada. Ni siquiera lo dude. Por supuesto, señora Harper. Me ocuparé de eso de inmediato, dije firmemente, tratando de aliviar su carga. El apartamento se alquiló rápidamente, y cada mes transfería fielmente los ingresos del alquiler a la señora Harper, junto con dinero para comestibles y lo que sea que se acumulara en facturas. No fue fácil, el viaje diario a mi trabajo en la ciudad se volvió una pesadilla, pero la familia se mantiene unida, ¿verdad? Eso es lo que seguía diciéndome, incluso en los días más difíciles. Kimberly, eres un regalo de Dios, solía decir la señora Harper, su alivio palpable cada vez que le entregaba el dinero. Es lo que hace la familia, respondía, aunque algunas noches, mientras me acostaba en la habitación de invitados, escuchando los sonidos distantes de las sirenas de la ciudad, no podía evitar sentir el peso del mundo sobre mis hombros. Las llamadas de Jack eran mi único respiro, su voz un ancla a otra vida. ¿Cómo van las cosas, Kim? ¿Te las arreglas bien? Su preocupación siempre era evidente, incluso a través de la estática de las llamadas de larga distancia. Nos las arreglamos, no te preocupes por nosotros, forzaba alegría en mi voz, no queriendo añadir a su estrés. La vida en la casa de los Harper dio un giro drástico cuando Susan, la hija de la señora Harper de su primer matrimonio, apareció inesperadamente. El ambiente cambió de inmediato. Tenía ese tipo de presencia, como una brisa fría que se cuela por debajo de la puerta. Realmente nunca conocí bien a Susan, pero había escuchado lo suficiente de Jack e incluso vislumbrado su relación helada con el señor Harper durante breves y tensas visitas. Mis días ya se habían estirado al máximo, alternando entre largos viajes al trabajo y el cuidado del señor Harper, que ahora estaba postrado en cama y desvaneciéndose rápidamente. Sin embargo, la llegada de Susan añadió una capa completamente nueva de tensión. Estaba claro que estaba allí para quedarse, acomodándose como si fuera la dueña del lugar. Una noche, después de un día particularmente agotador, el señor Harper me hizo un gesto débil para que me acercara. Su voz era un susurro ronco, tenso y urgente. Kimberly, debes tener cuidado con Susan. Es una persona muy mala. Me acerqué más, la gravedad en su tono me apretaba un nudo en el estómago. Lo entiendo, señor Harper. Tendré cuidado, prometí, aunque no estaba exactamente segura de lo que estaba prometiendo.
Fiel a la advertencia del señor Harper, Susan no perdió tiempo en establecer su nuevo régimen. La primera señal fue cuando la encontré en la cocina una mañana, su presencia como una nube de tormenta sobre el rincón del desayuno. Para que quede claro, no estoy aquí para jugar a ser ama de llaves o cocinera de nadie, declaró, su tono agudo mientras sorbía su café, mirándome como si fuera una intrusa en la cocina de su madre. Me sorprendió, pero logré mantener la calma. Está bien, Susan. He estado manejando las cosas hasta ahora y puedo seguir haciéndolo, dije, tratando de mantener la paz. Bien, porque no planeo mover un dedo. Después de todo, esta es la casa de mamá, respondió con brusquedad, sus ojos desafiándome a desafiarla. A partir de ese día, Susan se aseguró de que su presencia se sintiera, y no de una buena manera. Pedía comida para llevar solo para ella y su madre, dejando sus cajas vacías en la mesa para que yo las limpiara. Su desdén no era sutil, y dolía, pero tragaba la amargura porque el señor Harper necesitaba paz. Kimberly, ¿por qué no te sientas y comes con nosotras esta noche?, preguntó la señora Harper una noche, un raro momento de antigua calidez en su voz. Antes de que pudiera responder, Susan intervino bruscamente. Mamá, Kimberly ha estado ocupada todo el día. Probablemente prefiera comer más tarde. Sus palabras estaban revestidas de falsa preocupación, pero el mensaje era claro, no era bienvenida. Los días se volvieron más pesados, mis tareas se duplicaban. El sentido de derecho de Susan llenaba cada rincón de la casa. La escuchaba tarde en la noche, susurrando con su madre, volviéndola en mi contra con palabras venenosas. La señora Harper, antes tan amable y comprensiva, también comenzó a cambiar, sus miradas se volvieron más frías, sus agradecimientos menos frecuentes. Un par de semanas después, el señor Harper se fue. El funeral fue un asunto solemne, con Jack llegando justo a tiempo para despedirse. Fue la primera vez en meses que estuvimos juntos, y el alivio de tenerlo a mi lado era palpable. Sin embargo, en medio del duelo, noté que el ambiente había cambiado significativamente en la residencia Harper. Susan estaba en su mejor comportamiento, tratando a todos con una... ¿Cómo ha ido todo mientras no he estado?, me preguntó Jack en voz baja durante un breve momento que tuvimos a solas después del servicio. Bien, todo ha estado bien, mentí, forzando una sonrisa. No quería cargarlo más, su duelo era suficiente para manejar. ¿Seguro? Pareces un poco agotada, insistió, con el seno fruncido de preocupación. Solo ha estado ocupado, ya sabes, ayudando aquí, lo tranquilicé, evitando su mirada. No era el momento de ahondar en el lío que se estaba gestando bajo la superficie. Tan pronto como Jack se fue, Susan dejó de actuar. La máscara de la hermana devota desapareció, reemplazada por la actitud burlona y desdeñosa a la que me había acostumbrado. La dinámica en la casa cambió drásticamente. La señora Harper, tal vez en su propio dolor palpitante, se volvió distante y fría hacia mí. Las órdenes reemplazaron las conversaciones, y me sentí más como una intrusa que como un miembro de la familia. Susan se apoderó de la casa como si fuera la señora de la mansión. Su reinado se caracterizaba por la indiferencia hacia los sentimientos de los demás, salvo los suyos propios. Empezó a irrumpir en mi habitación sin tocar, hurgando en mis cosas como si buscara un tesoro enterrado. Una tarde, estaba en el jardín tratando de encontrar algo de paz cuando tropecé con una caja entre los arbustos. La curiosidad me picó, la abrí solo para encontrar mis relojes, joyas e incluso algo de ropa interior. Mi corazón se hundió. Cerca, colgadas descuidadamente sobre un arbusto, estaban varios de mis vestidos. La furia burbujeó dentro de mí mientras recogía mis pertenencias. Con la caja en las manos, entré furiosa, encontrando a Susan en la sala de estar, descansando como si fuera la dueña del lugar. ¿Qué diablos, Susan?, exigí, mi voz temblando de rabia. No puedes simplemente tirar mis cosas. Susan se rió, un sonido frío y duro que resonó burlonamente por la habitación. ¿Vivir aquí? Por favor,
eres solo una invitada y no una bienvenida. Deberías estar en el jardín o, mejor aún, en la calle. De todos modos, no eres más que una mendiga despiadada. Sus palabras dolieron como sal en una herida. No podía creer el veneno en su voz. Temblando, me volví hacia la señora Harper, que acababa de entrar en la habitación. Señora Harper, por favor, dígale que no puede tratarme así. Se supone que esta también es mi casa, supliqué, con la voz quebrada. La señora Harper, antes amable y gentil, ahora me miraba como si fuera de vidrio. Esta es la casa de Susan ahora. Tiene razón, Kimberly, tal vez sea hora de que encuentres otro lugar donde vivir. Sus palabras fueron un golpe que no había anticipado. Me quedé allí, la caja en mis manos, mi corazón rompiéndose en mi pecho. La casa que había llegado a conocer, la familia que pensaba que tenía, se desmoronó a mi alrededor en ese instante. A pesar de todo, me quedé por una promesa que le hice al señor Harper en su lecho de muerte, cuidar de su esposa y no dejar que Susan la dominara. Pero día a día, la señora Harper parecía adoptar los rasgos crueles de Susan, sus palabras se volvían agudas, sus ojos fríos. «Estás solo sentada de brazos cruzados aquí, ¿verdad?», espetó la señora Harper una noche mientras limpiaba después de la cena, su voz goteando desdén. «Estoy haciendo lo mejor que puedo para mantener las cosas en orden», respondí, tratando de mantener mi voz firme a pesar del dolor que sus palabras causaban. «¿Lo mejor? Podrías haberme engañado. Parece que solo estás aprovechándote», se burló, dándome la espalda mientras salía de la habitación. Sus palabras dolían. Estaba lejos de ser una aprovechada. Había alquilado mi apartamento y transferido casi todos esos ingresos a la señora Harper, además de manejar la mayor parte del trabajo doméstico mientras Susan no hacía más que criticar. Susan, viviendo de la pensión de su madre, era implacable. Realmente, que vio mi hermano en ti, me provocaba cada noche, su voz lo suficientemente alta como para atravesar las paredes delgadas. Me mordía la lengua, tragaba la ira y la frustración, y me recordaba la promesa que había hecho. Pero la atmósfera era sofocante, la casa un campo minado de hostilidad. Una noche, al llegar temprano del trabajo, mi mundo se inclinó sobre su eje. Entré para escuchar a Susan y a la señora Harper en medio de una acalorada discusión en la sala de estar, sin notar mi llegada. «Necesitamos que venda ese apartamento suyo. ¿Sabes cuánto podríamos usar ese dinero?», decía Susan, su tono codicioso y calculador. «Sí, pero, ¿cómo la convencemos?». «Kimberly no es tonta, no lo entregará así como así», respondió la señora Harper, su voz una mezcla de frustración y codicia. «Déjamelo a mí, mamá. La convenceré con palabras dulces. Una vez que lo firme, finalmente podremos vivir como nos merecemos». Las palabras de Susan se deslizaban por el aire como una serpiente. Escucharles planear despojarme de mi única seguridad financiera fue un baño de realidad. El miedo me atrapó. No podía quedarme, no más. Mi corazón latía con fuerza, me deslicé a mi habitación sin ser notada. Estaban planeando robarme todo. La decisión se tomó en ese momento, no había más lugar para quedarse después de esto. Empaqué rápidamente mis cosas esenciales, mis manos temblando. Cada segundo en esa casa ahora se sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. No me molesten despedirme, no lo merecían. Deslizándome por la puerta trasera, pedí un taxi a la estación. Sentada en el tren hacia el estado de Jake, las dudas giraban en mi mente. ¿Entendería Jake? ¿Tomaría su lado? La incertidumbre era aplastante, pero el miedo a lo que podría pasar si me quedaba era peor. Miré por la ventana, viendo el paisaje pasar borroso, una mezcla de miedo y resolución asentándose en mi pecho. Cuando llegué al lugar de Jake, su reacción fue un cóctel de shock, alivio y un torbellino de preguntas. Sus ojos se abrieron al abrir la puerta para encontrarme allí, con una bolsa en la mano, luciendo probablemente tan agotada como me sentía. «Kimberly, ¿qué estás haciendo aquí?»,
¿está todo bien?, preguntó, apartándose para dejarme entrar. Dudé, tomando en el familiar y reconfortante aspecto de su hogar temporal. No, Jack, no está todo bien. En absoluto, respondí, mi voz quebrándose un poco. Me llevo al sofá, su expresión ahora llena de preocupación. Háblame, cariño. ¿Qué pasó? Le conté todo, empezando por el regreso de Susan, el empeoramiento de las condiciones en casa, las manipulaciones financieras y la gota que colmó el vaso, el complot para hacerme vender mi apartamento. No había querido preocuparlo antes, no quería añadir a su estrés mientras estaba trabajando. El rostro de Jack se oscureció con cada palabra que decía. Para cuando termine, sus puños estaban apretados, su mandíbula firme. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?, preguntó, su voz una mezcla de ira y preocupación. No quería causar más problemas. Pensé que podía manejarlo, admití, sintiéndome tonta ahora. Kimberly, maldita sea, no deberías tener que manejar algo así sola, explotó, poniéndose de pie para caminar por la habitación. No puedo creer que mi madre y Susan te traten así. Se detuvo y me miró, sus ojos intensos. No dejaré que nadie trate a mi esposa así. De ninguna manera, declaró, sacando su teléfono. Observe, con el corazón latiendo, mientras marcaba el número de su madre. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que ella contestara. No podía escuchar sus palabras, pero la rigidez en los hombros de Jack me dijo suficiente. Mamá, esto tiene que parar. Sé todo y no lo toleraré. Si Susan no se va y si no empiezas a tratar a Kimberly con respeto, olvídate de que te ayudemos más. No más dinero, no más nada, la voz de Jack era de acero, no dejando espacio para ningún argumento. Hubo un breve, ardiente intercambio, luego silencio. La mano de Jack se apretó alrededor del teléfono. Bien. Si esa es tu elección, entonces has hecho la mía, dijo finalmente y colgó. Se volvió para mirarme, su expresión suavizándose. Parece que ahora somos solo nosotros, cariño. Eso es todo lo que necesitamos, dijo, acercándose para abrazarme. Me apoyé en él, la seguridad de su abrazo me fortalecía contra el torbellino de emociones. Solo nosotros, murmuré, sintiendo la verdad de sus palabras. Ahora estábamos solos, pero de alguna manera eso se sentía bien. Jack y yo hablamos largo rato esa noche. Discutimos cosas prácticas como mis arreglos para trabajar a distancia y nuestros planes financieros sin el drenaje extra de apoyar a su madre y a Susan. Se sentía como si estuviéramos poniendo los cimientos para un nuevo capítulo, solo nosotros dos. Pase lo que pase, estamos en esto juntos. Tú y yo contra el mundo, ¿verdad?, dijo Jack con una sonrisa determinada. ¿Verdad?, le devolví la sonrisa, sintiéndome más segura con él a mi lado. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contacté a mi trabajo para organizar el trabajo a distancia, lo cual, afortunadamente, aceptaron. Jack me ayudó a mover mis cosas del almacenamiento y a montar una oficina en casa en la esquina de su sala de estar. No era perfecto, pero era nuestro, y era pacífico. Una semana en nuestra nueva paz, fui sacudida por una llamada que casi se sentía como un fantasma de una vida pasada. Era la señora Harper, su voz, antes dulce conmigo, ahora goteaba una mezcla de desesperación y audacia. Kimberly, ¿por qué no he recibido el dinero de este mes? Sabes que dependemos de él, exigió de inmediato. Me quedé atónita, en silencio por un momento, su descaro increíble. Lo siento, pero después de todo, ¿realmente esperas que siga apoyándote?, pregunté, mi tono más incrédulo que enojado. De fondo, podía escuchar la voz de Susan, chillona y enojada. Es solo una chica ingrata, mamá. Haz que transfiera el dinero. Respirando hondo para calmar mi creciente enojo, recordé las palabras venenosas que me habían lanzado, palabras que dolían profundamente. Señora Harper, ¿recuerda que Susan me llamó una mendiga despiadada? No voy a enviar dinero a personas que me tratan como basura.
He terminado. Hubo una pausa al otro lado, y casi podía imaginar la cara sorprendida de la señora Harper. Pero somos familia, dijo finalmente, su voz una mezcla de enojo y súplica. No, la familia no se trata así. Adiós, señora Harper, dije firmemente y colgué antes de que pudiera responder. La llamada me sacudió, pero Jack estaba allí, su apoyo inquebrantable. Hiciste lo correcto, Kimberly. Es hora de que aprendan a valerse por sí mismos, me aseguró, abrazándome. No mucho después de asentarnos de nuevo en nuestra ciudad natal, llegó otra sorpresa, estaba embarazada. La noticia trajo una alegría que no habíamos esperado, y de repente el futuro parecía lleno de posibilidades. Decidimos que era hora de vender mi apartamento y comprar una casa pequeña en los suburbios, un lugar cerca de una buena escuela donde nuestro hijo pudiera crecer. Mientras planeábamos nuestra mudanza, llegó otra llamada, nuevamente de la señora Harper. Su tono era diferente esta vez, desesperado, casi lastimoso. Kimberly, he cometido un error. Susan me obligó a vender la casa, se llevó el dinero y me dejó sin nada. ¿Podría ir a vivir con ustedes y Jack? Su voz estaba temblorosa, suplicante. La petición me sorprendió. Después de todo, esto era una prueba de mi resolución. Señora Harper, eligió este camino cuando se puso del lado de Susan en nuestra contra. Podría haber elegido de manera diferente, dije, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Lo sé que he cometido errores, pero tienes un buen corazón. No puedes perdonar a una mujer mayor por sus malas decisiones, imploro. Suspiré, sintiendo una punzada de lástima pero recordando el dolor que sus decisiones habían causado. Te perdoné hace mucho tiempo, pero eso no significa que pueda dejarte volver a mi vida. Necesitas vivir con las consecuencias de tus acciones, así como yo he vivido con las mías, respondí y terminé la llamada. Luego, con un toque resuelto, bloqueé su número. Avanzamos con nuestros planes, comprando una casa pintoresca con un pequeño jardín donde nuestro hijo podría jugar. Era una tranquila mañana de domingo, de esas en las que uno se queda con el café y el periódico. Estaba hojeando las páginas cuando un titular llamó mi atención, mujer local arrestada por esquema de fraude masivo. Allí, mirándome desde el periódico, estaba Susan, esposada y con un aspecto derrotado. No pude evitar la mezcla de sorpresa y, admito, una ligera vindicación que me invadió. Mira esto, Jack, llamé, levantando el periódico para que lo viera. Es Susan. Ha sido arrestada por fraude. Jack tomó el periódico, escaneando el artículo con una expresión seria. Vaya, no puedo decir que me sorprenda, pero aún así, es mucho que asimilar. Sí, lo es, pero hizo sus elecciones y ahora está enfrentando las consecuencias, respondí, sintiendo un cierre que no había realizado que necesitaba. La noticia finalmente nos llegó a través de amigos que la señora Harper estaba viviendo en un pequeño apartamento, trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes. Su pensión no era suficiente para cubrir sus gastos de vida y pagar la deuda que Susan la había dejado. Te enteraste de tu madre, uno de los amigos de Jack, Matt, lo mencionó una noche cuando estaban en una barbacoa en el patio trasero. Sí, me enteré, respondió Jack, volteando hamburguesas en la parrilla. Su voz tenía un rastro de tristeza, pero estaba templada con resolución. Ella eligió su camino, Matt. Es duro, pero así es. Matt asintió, entendiendo los límites no hablados. Tienes razón, hombre, solo pensé que debías saberlo. La conversación cambió después de eso, el aire de la tarde lleno de los temas más ligeros de deportes y trabajo. La vida había seguido adelante, y nosotros también. La alegría de nuestra nueva vida realmente cristalizó cuando Mia llegó al mundo. Convertirnos en padres cambió todo, cambió nuestras prioridades, nuestros sueños e incluso sanó algunas de las viejas heridas al llenarlas con un nuevo amor. ¿Puedes creer que es nuestra?, susurré a Jack una noche mientras observábamos a Mia dormir pacíficamente en su cuna.
Es perfecta, Kimberly, simplemente perfecta, murmuró Jack de vuelta, su voz gruesa de emoción. Pasábamos nuestros días maravillándonos de cada pequeño logro de Mia, cada sonrisa, cada risa. Ella era nuestro pequeño milagro, y con ella, las dificultades del pasado parecían retroceder, dejando espacio para nuevos recuerdos, mejores. Cada día era simple pero lleno de pequeños momentos de alegría que tejían un tapiz de una vida familiar feliz.